La voz del corazón. Capítulo 11. El milagro de la perseverancia. Hay dos maneras de vivir la vida. Una como si nada fuera un milagro. La otra como si todo fuera un milagro. Albert Einstein. El 12 de abril de 1986, el neurocientífico norteamericano Joe Dispenza tuvo un accidente de bicicleta y quedó postrado en una silla de ruedas. Los médicos que le atendieron le propusieron una operación quirúrgica para insertarle unas barras de acero inoxidable en la columna vertebral. Aun a pesar de que los pronósticos eran poco esperanzadores, Joe decidió confiar en la capacidad de regeneración de su cuerpo y rehusó pasar por el quirófano. Al cabo de un año, pudo ponerse de nuevo en pie y retomar su vida con normalidad. Como él mismo relata, una de las claves del milagro de su recuperación fue el convencimiento de que podía llegar a transformar su cuerpo con la mente. Ahora bien, ¿es posible que el pensamiento modifique las reacciones químicas, los impulsos eléctricos y las ondas electromagnéticas del organismo hasta el punto de regenerar tejidos y órganos? Para responder a esta pregunta, te invito a viajar hasta el nivel subatómico de la realidad, es decir, hasta la dimensión más pequeña de la que estamos hechos. Desde este lugar has creado, y sigues haciéndolo, el resto de categorías vitales que te confieren el aspecto físico que tienes ahora. Estos niveles están formados unos sobre otros, es decir, las moléculas están hechas de átomos, las células de moléculas, los tejidos de células y los órganos de tejidos. En conjunto forman tu cuerpo. Aunque pueda parecer extraño, los átomos son también el origen que da forma a los grupos familiares, a las tribus, a las regiones, a los países. En la Tierra esta progresión termina en la cota de la biosfera, que es la envoltura más compleja y en la que se desarrolla la vida. Sin embargo, en el cosmos los límites son mucho más difusos. Cada nivel de realidad posee una serie de características que no están contenidas en los anteriores, pero que son facilitadas por estos. Por ejemplo, los átomos no pueden sintetizar proteínas, pero permiten que las moléculas lo hagan. A su vez, las moléculas no se reproducen, pero hacen posible que las células creen nueva vida. Lo mismo sucede con las células respecto de los tejidos, con estos en relación a los órganos, etc. Para que un cambio se manifieste en un nivel de realidad, por ejemplo, que se regenere un tejido y se modifique el siguiente, se sane el órgano afectado, es necesario que la mente esté en sintonía con una frecuencia de vibración muy elevada. Cuando pensamos en positivo y experimentamos sentimientos placenteros, sucede algo prodigioso. Comenzamos a influir sobre el nivel más elemental de la realidad y lo hacemos de manera coherente con las leyes y los patrones dinámicos que gobiernan el funcionamiento del universo. Dicho de otra forma, te alineas con tu esencia personal y permites que la luz del amor, que es tu naturaleza básica, emerja desde tu núcleo divino interno y te afecte de forma holográfica, es decir, no lineal. A partir de ahí sucede el milagro, es decir, puedes sanar de una enfermedad de forma repentina o simplemente experimentas la vida con total plenitud. En cierta ocasión, un alumno me contó la siguiente historia. Se había roto el talón de Aquiles. Tenían que operarle y debía pasar varios meses de rehabilitación. Como es una persona muy devota, le pidió ayuda a la Virgen. Esa misma noche tuvo un sueño en el que una luz blanca y angelical le invadió por completo. Cuando se levantó al día siguiente y apoyó el pie en el suelo, se dio cuenta de que ya no le dolía. Su talón de Aquiles se había restablecido por completo. La física cuántica ha demostrado que los átomos, al vibrar en el espacio, forman distintas figuras geométricas. Estos patrones son los responsables de crear la estructura molecular y condicionan su buen o mal funcionamiento. También ha observado que un electrón puede trasladarse al instante de una órbita atómica a otra de mayor energía, es decir, sin haber recorrido el espacio que las separa. Esto se llama salto cuántico y ocurre cuando los átomos son excitados por una fuente energética procedente del exterior,
por ejemplo, un pensamiento o un sentimiento. La ciencia nos está diciendo dos cosas fundamentales para el desarrollo personal y la evolución de la conciencia. La primera es que las formas geométricas que dibujan los átomos en el espacio sientan las bases de lo que podríamos llamar una vida saludable y dichosa. La segunda es que la vida no evoluciona de manera lineal, sino exponencial. El modelo clásico que imagina a los electrones dando vueltas en torno al núcleo está obsoleto. En realidad, alrededor de este, lo que encontramos es un gran espacio vacío. Para que te hagas una idea de su inmensidad, imagínate que el núcleo del átomo es del tamaño de un coche de gama media. En este caso, un electrón sería como un grano de café y se movería en una superficie equivalente a un país como Inglaterra. La cuestión es que los electrones no aparecen como partículas, sino como ondas de probabilidad, y solo se manifiestan cuando un observador fija su atención y los busca. Cuando entramos en el silencio y desplazamos nuestra mirada desde la materia hasta la energía, nos ponemos en contacto con este mundo de infinitas posibilidades. Una vez instalados en él, podemos cambiar el potencial energético latente en el espacio, la onda, en algo tangible, la partícula, y sembrar intencionadamente las semillas de nuestras experiencias futuras en la realidad física. Es así de sencillo. El nivel subatómico constituye los cimientos de la vida, de modo que todo lo que suceda a esta escala se va a reflejar en el resto de categorías vitales. En 3 dimensiones tenemos la impresión de que solo existe una realidad y nuestra percepción está basada en la separación espacial y en el tiempo lineal. Por este motivo y también por razones culturales, experimentamos la dualidad. Sin embargo, en el campo cuántico no hay una base sensorial y el mundo se organiza de forma holística, como un todo en el que sus partes son inseparables. Aquí la realidad se expresa como una vibración energética, por lo que la conciencia, revelada a través del pensamiento y el sentimiento, es la que determina su aspecto. Esto significa que no es única, sino múltiple. En definitiva, en el universo cuántico de los átomos existe un potencial infinito de posibilidades y nosotros podemos acceder a él y activarlo. Donde hay materia hay geometría. Johannes Kepler. Si nos movemos desde el nivel atómico hasta el molecular, nos damos cuenta de algo sorprendente. Estamos formados por agua. En relación al volumen, esta sustancia ocupa nada menos que el 70% de nuestro cuerpo, pero si contamos el número de moléculas, llegamos hasta el 99%. En la Tierra, el agua es también la principal protagonista, pues llena el 71% de su superficie. El físico y médico español Andrew Bacardit dice lo siguiente: ninguna forma biológica o material se puede crear al margen de las posibilidades geométricas de la estructura del agua. Al parecer, la materia es el resultado de las tendencias electromagnéticas que provocan los cristales acuosos. Si contrastamos esta evidencia con los resultados que ha obtenido el doctor japonés Masura Emoto, la idea de que nuestros cuerpos son una consecuencia de lo que pensamos y sentimos resulta creíble. Emoto ha observado que las vibraciones que emitimos las personas afectan a la geometría de las moléculas del agua. Su trabajo es muy hermoso y los resultados a los que ha llegado son sorprendentes. Si las palabras o las ideas se emiten con una clara intención negativa, las moléculas reflejan estructuras asimétricas, oscuras y amorfas. Sin embargo, cuando ésta es amorosa, las gotas de agua aparecen brillantes y simétricas. La segunda certeza que nos revela la física cuántica es que la vida no es lineal. Esto significa que si acumulamos suficiente energía y creamos una masa crítica, nuestra realidad se modifica de forma repentina. En el Instituto HeartMath de Estados Unidos se ha visto cómo los sentimientos positivos mejoran el rendimiento de las moléculas de ADN. El investigador y divulgador estadounidense Greg Braben ha comprobado que estos cambios suceden al instante. Cuando nos sentimos bien, los filamentos del ADN se hacen más largos y este se estira.
En cambio, si la emoción es perturbadora, se genera el efecto contrario, es decir, el ADN se contrae e inhibe muchas de sus funciones. La molécula más importante que tenemos en el cuerpo es el ADN. Si creamos pensamientos y sentimientos positivos de forma sostenida, liberaremos nuestro dolor interno y los átomos se ordenarán en armonía con los patrones que rigen el cosmos. Entonces le pedirán al ADN que exprese aquellos genes que están asociados a la salud y que se abstenga de activar los que puedan provocar la enfermedad. La naturaleza es sabia y el cuerpo tiende siempre a optimizar su rendimiento. Cuando los genes se activan, se inicia la síntesis de las proteínas y se pone en marcha la fábrica de la vida. A partir de aquí, los niveles que configuran la realidad física, células, tejidos, órganos, se ven afectados. La cuestión sobre la que quiero llamar tu atención es que este proceso no lo podemos predecir, es decir, los cambios que experimentamos se suceden de forma fulminante e inesperada. El motivo es que hemos creado una masa crítica y activado un fenómeno de emergencia. Resumen de enseñanzas. El pensamiento y el sentimiento afectan a las bases geométricas, subatómicas, que forman nuestro cuerpo y el resto de dimensiones de la personalidad. Permiten que nos alineemos con los patrones que rigen el funcionamiento de la realidad y propician cambios inesperados en la vida de las personas. La masa crítica y los fenómenos emergentes. Para que puedas influir sobre tus átomos y estos a su vez influyan de forma positiva sobre tus moléculas, células, tejidos y órganos, es necesario que acumules una cantidad mínima de energía. A esta cantidad se le denomina masa crítica y es la causante de los fenómenos emergentes. Un fenómeno emergente es un cambio global que sucede de manera repentina. Piensa en ello. Afecta a la totalidad del sistema y lo hace sin previo aviso. Cuando sucede, se crea algo completamente nuevo o se produce una reorganización general de todo el sistema. En la naturaleza y en la sociedad encontramos numerosos ejemplos que demuestran este principio. Las personas que avistan tornados afirman verlos surgir de la nada. Lo que sucede en realidad es que las moléculas de aire, que están girando en espiral, al alcanzar una masa crítica se multiplican de forma exponencial y crecen aceleradamente. Lo mismo sucede con una colonia de hormigas. Se necesita un número mínimo de miembros para que se origine una dinámica superior de funcionamiento y todos los insectos actúen de forma sincronizada como un todo indivisible. En los años 90 del siglo XX, el diseñador de bicicletas norteamericano George Bliss se fue hasta China y observó el siguiente fenómeno. Los ciclistas, al llegar a un cruce sin semáforos, se detenían y esperaban con paciencia la llegada de más bicicletas. Al principio, George pensó que tenían un problema muy serio, pero al cabo del tiempo comprobó algo muy curioso. Cuando ya se había reunido un número suficiente de ciclistas, el conjunto adquiría una dinámica propia y comenzaba a moverse de forma orgánica. De esta manera podían cruzar la calle sin riesgo. Otro ejemplo de fenómeno emergente nos lo ofrece el crecimiento de Internet. En 1990 tenía 2,5 millones de usuarios. Tardó 9 años en llegar a los 250 millones, pero una vez logrado este número, en tan solo 2 años alcanzó la cifra de 500 millones y en los 4 siguientes llegó a los 1.000. Nuestra vida cotidiana está repleta de saltos cuánticos. Desde una empresa que de la noche a la mañana comienza a dar grandes beneficios hasta la remisión espontánea de enfermedades o la reordenación súbita de las ideas que nos permiten resolver un problema o ver una situación con claridad. Resumen de enseñanzas. La vida evoluciona de forma exponencial, tanto en sentido positivo como negativo. Los cambios repentinos se producen como consecuencia de la existencia de una masa crítica de energía. En cierta ocasión, un rey le pidió al mejor pintor del reino que hiciera un cuadro de un pájaro muy hermoso que sobrevolaba a diario los jardines de palacio.
El artista aceptó, pero con una condición. «Tardaré 2 años en hacerlo», le dijo al rey. El monarca accedió. Cuando transcurrieron los 2 años, el rey se presentó en casa del pintor con toda la corte real. «¿Dónde está mi cuadro?», preguntó. El pintor, ante el asombro del rey, cogió un lienzo en blanco y en apenas 10 minutos pintó el pájaro. Su Majestad miró el cuadro y se quedó maravillado de su belleza. Satisfecho con el resultado, antes de irse inquirió: «¿Por qué me has hecho esperar 2 años?» El artista, en lugar de responderle, se levantó de su asiento y abrió una alacena de la que cayeron 1000 bocetos realizados sobre el mismo pájaro. La energía y la perseverancia conquistan todas las cosas. Benjamin Franklin. En la filosofía del éxito, para ilustrar el fenómeno de la emergencia, se habla de la sutileza del fracaso o del éxito. Si una persona fuma 20 cigarrillos en un día, no le sucede nada grave. En cambio, si lo hace todos los días durante 30 años, es posible que acumule suficiente toxemia como para que sus células, sin previo aviso, decidan mutar y desarrollen una enfermedad grave. Si una empresa no pregunta regularmente a sus clientes por su nivel de satisfacción, tampoco pasa nada. Sin embargo, si estos van acumulando descontento, es posible que de la noche a la mañana se vayan con la competencia. Estos ejemplos negativos funcionan también en sentido contrario. Todos los emprendedores experimentados saben que sin fuerza de voluntad nunca habrían culminado sus sueños. De hecho, este factor es apreciado por muchos de ellos como el responsable del 50% de su éxito. La tenacidad crea masa crítica y esta, en un momento inesperado para el ego, provoca un salto exponencial. El desenlace final no depende de la buena o la mala suerte que tengas. En el universo no existe la casualidad, sino la causalidad, y las condiciones del entorno nunca son definitivas. Lo que importa es lo que vayas haciendo de manera constante y consciente a lo largo de tu vida. Si un solo átomo vibra siguiendo un patrón concreto, no sucede gran cosa. No obstante, si perseveras en la práctica de producir pensamientos y sentimientos positivos y construyes un campo intencionado y coherente de frecuencias elevadas, crearás una masa crítica de energía ordenada e inducirás el nacimiento de un fenómeno emergente. Recuerda que los átomos, las moléculas y los compuestos químicos que forman las células se alimentan de este campo de luz e información. A medida que practiques, los átomos involucrados serán cada vez más numerosos. Finalmente, crearás una oscilación lo suficientemente intensa y poderosa como para iniciar una variación y afectar al siguiente nivel de realidad. Cuando las moléculas de tu cuerpo comiencen a sintetizar nuevas proteínas, llegará un momento en el que algunas células cambiarán su metabolismo. Si las células funcionan mejor, los tejidos y los órganos también se verán influidos y tu salud se incrementará. Tendrás más energía y las cosas te resultarán más fáciles de hacer. La salud, la felicidad o el éxito son un problema de coherencia entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando somos capaces de sostener una vibración elevada y coherente, el cuerpo eleva su frecuencia y se adapta al campo de energía que lo rodea. Recoge la información que hay en este, recupera el equilibrio con el medio, la homeostasis, y sana. Para lograrlo hay que cambiar las ondas cerebrales, conectar con el campo unificado de conciencia, ahí reside tu divinidad interna, y permitir que el sistema nervioso autónomo se active en su rama parasimpática, pues él es el responsable de producir y restablecer la energía corporal. A partir de aquí es mucho más sencillo vivir en plenitud y disfrutar de abundancia. Personalmente estoy en condiciones de afirmar sin ningún tipo de reserva que es posible mejorar cualquier situación vital, por muy penosa o dramática que nos parezca, incluyendo las enfermedades físicas. Tan solo hace falta tener un propósito claro, perseverar en la práctica, fe inquebrantable y paciencia. Somos los artífices de nuestra propia vida, pero esta es una caja de sorpresas.
Si juegas tus cartas con inteligencia, te asombrarás de las cosas maravillosas que puedes llegar a lograr. Eso sí, asegúrate de disfrutar por el camino, de mantener el proceso con una intención amorosa y de vivir en el momento presente. Resumen de enseñanzas. Si deseamos vivir en armonía y disfrutar de una buena salud, tenemos que perseverar en la práctica de crear pensamientos y sentimientos positivos. Aprende de los pequeños fracasos. Cualquier transformación que obra en la naturaleza depende de algo para su manifestación. Las cosas no suceden porque sí, sino por la existencia de unos requisitos previos que las hacen posibles. Crear las circunstancias adecuadas y conseguir que una situación modifique sus condiciones de partida y se transforme en otra cosa, por ejemplo, que una mente agitada se calme, que un órgano se regenere, que la humanidad se ponga al servicio de la Tierra, es una labor ardua y requiere ciertos ingredientes. Necesitas tener fe en tus capacidades, sabiduría para conocer tus límites, disciplina para perseverar en tu propósito, responsabilidad para sostener una intención positiva, valor para reconocer y liberar tus resistencias internas, concentración para mantener la atención en el momento presente, imaginación para visualizar el resultado que deseas atraer a tu vida y finalmente paciencia para respetar las líneas de tiempo asociadas a cada proceso que experimentes. Si eres capaz de organizar estas circunstancias, es bastante probable que el rendimiento de tu práctica se incremente de forma exponencial. Para lograr que en nuestra vida se produzcan saltos cuánticos, es esencial que aprendamos de nuestros pequeños fracasos. En este sentido, cuando sufres un revés, puedes responder de 3 maneras diferentes. En el primer caso, te inhibes y abandonas. Esta alternativa es válida cuando el entorno da muestras evidentes de que la perseverancia no está jugando a tu favor. Si, por ejemplo, te gusta una chica y decides cortejarla, es posible que tengas éxito. Sin embargo, si después de 5 años la encuentras felizmente casada y rodeada de hijos, la idea de seguir enviándole flores y poemas o de cantar bajo su ventana quizás no sea muy acertada. La segunda posibilidad es rechazas el error. En este caso tiendes a proyectar tu malestar y culpabilizas al entorno o a ti mismo del fallo cometido. Esta posibilidad no es responsable ni tampoco saludable. Por un lado, encubres aspectos de tu personalidad que no deseas ver. Eso te impide sanar tu dolor interno y te separa de tu misión personal de vida. Al reprimir las emociones negativas, el alma se queda descolgada del ego y tus probabilidades de desembocar en una crisis personal aumentan. Por otro lado, tu sistema de relaciones se debilita, pues estás muy ocupado en encontrar un culpable o un enemigo. Para terminar con los efectos indeseables, si en lugar de proyectar la rabia sobre tu entorno la diriges hacia ti mismo, lo que produces es culpabilidad. La autocrítica tampoco es beneficiosa, pues daña tu autoestima y tu organismo. Finalmente, en tercer lugar, aprendes de la experiencia. Decides volver a intentarlo, pero lo haces de forma distinta. Esta opción es la más positiva de todas, pues incorpora un aprendizaje. A saber, estableces correcciones sobre las tentativas anteriores. Si deseas aprender de tus fracasos, es necesario que destines una parte de la energía que recibes a adquirir nueva información. De esta forma, mejoras tus capacidades reales de adaptación. El político británico Winston Churchill dice: "El éxito consiste en aprender a ir de fracaso en fracaso". Esta frase no es una obviedad. A la larga, los pequeños aprendizajes se van sumando y, llegado un momento, producen un aumento en el rendimiento y una reducción simultánea del gasto energético. Esto significa que al mismo tiempo que reduces el esfuerzo, te cansas menos haciendo lo mismo, los beneficios que obtienes aumentan. Interesante, ¿no es cierto? El fenómeno de la retroalimentación positiva es una ley natural. Entre otras cosas, es la causante de las mutaciones genéticas que se transmiten a la descendencia para mejorar una especie.
En todo caso, si deseas progresar de manera significativa, siempre que fracases, pregúntate, ¿qué debo aprender de esta experiencia? Resumen de enseñanzas. Aprender de nuestros pequeños fracasos es una garantía de éxito. En una situación desafortunada, el aprendizaje se asimila en dos fases. La primera consiste en una reducción de los umbrales de reacción ante ciertos estímulos. En otras palabras, nos volvemos más sensibles y generamos un estado de alerta. Si, por ejemplo, has perdido un cliente por insistir demasiado en la venta, cuando surge una nueva oportunidad pones mucha atención en la intensidad de tu comunicación. La segunda fase viene cuando ya hemos corregido el error y adquirido un cierto equilibrio. Siguiendo el ejemplo anterior, has mejorado tu capacidad de escucha, sabes preguntar, manejas tu lenguaje no verbal. Cuando ya estás logrando un buen nivel de ventas, haces todo lo contrario, es decir, disminuyes la intensidad de tu respuesta y te habitúas. Habituarse equivale a crear una costumbre. Esta es, en cierta forma, necesaria, pues evita que derroches energía y te canses inútilmente. Además, te vuelve más selectivo ante los estímulos que recibes y te proporciona más espacio para plantear mejoras en tu forma de hacer las cosas o para emprender nuevos desafíos. Cuando llegas a esta fase, el aprendizaje ya se ha producido y es muy útil que lo hagas consciente. Si puedes, compártelo o incluso enséñaselo a otros para que no cometan el mismo error que tú. De esta forma, lo fijarás en la memoria y te mantendrás alerta. Recursos imprescindibles, objetivos y prácticas. Para que tu vida se transforme, necesitas comprometerte con actividades nuevas e insistir en su práctica. La repetición consigue que la intensidad del estímulo sea lo suficientemente elevada como para que el aprendizaje se fije en la memoria. Es posible que una picadura de mosquito en la selva del Amazonas no produzca un aprendizaje significativo. No obstante, si somos atacados por un enjambre de avispas y pasamos varios días recuperándonos de los picotazos, seguro que aprendemos que en la selva no se deben tirar piedras a los árboles. Por otro lado, la repetición es la principal responsable de establecer cambios en la estructura cognitiva. De acuerdo con recientes investigaciones en el campo de la neurociencia, son necesarios 21 días de práctica para poder abrir una nueva ruta neuronal en el cerebro o para crear una neurona a partir de una célula madre. A la hora de facilitar la manifestación de un deseo en la dimensión física, es importante concretar la energía. Para este fin es muy conveniente trabajar con objetivos. Un objetivo es un límite establecido en una línea de tiempo futura. A partir de él visualizamos un resultado concreto y utilizamos un sistema de medida que nos permite comprobar si lo hemos cumplido. La función de un objetivo es la de concentrar la energía y generar un movimiento de atracción sobre un punto concreto. Reúne 3 características. Es difícil pero alcanzable, se puede medir, se puede tachar una vez logrado. Por ejemplo, ser feliz no es un objetivo, es una aspiración. En cambio, ganar 150.000 euros al año, ser ingeniero aeronáutico, vivir en el campo, visitar Nueva York o terminar de construir un horno de leña sí lo son. En mi escuela se aprende a trabajar con objetivos de forma secuencial y holística. Te sugiero un ejercicio sencillo. Escribe un listado de 50 objetivos y en el margen derecho pon el tiempo que estimas adecuado para que se cumplan, de 1 a 10 años. Ahora repasa la lista y observa si los objetivos están compensados. Si has anotado muchos en el largo plazo, puede que estés posponiendo su realización. Sin embargo, si has puesto muchos en el corto plazo, quizás no tengas bien definido el estilo de vida que deseas. También puedes hacer lo siguiente. Escribe tus objetivos semanales y al final de la semana observa cuáles has cumplido y cuáles no. Si los consigues todos es que son demasiado fáciles y si no cumples ninguno, lo contrario. Una buena medida de progreso es que consigas un 75%. Finalmente puedes escribir las causas por las que no has cumplido algunos y establecer mejoras.
Si haces esto durante un año, adquirirás un conocimiento muy valioso de cómo funciona tu propia mente. Trabajar con objetivos es eficaz, pero no debes aferrarte a su cumplimiento. Si lo haces, puedes perder perspectiva y dejar pasar oportunidades alineadas con tus aspiraciones. Además, si te enfocas demasiado en el resultado, te olvidarás de detallar las actividades que necesitas realizar para alcanzarlo. Esto puede alejarte de las competencias o de las habilidades que precisas desarrollar. Por otro lado, a la hora de diseñar objetivos debes ser flexible. Esto implica poder modificar o sustituir los originales o añadir otros nuevos. Resumen de enseñanzas. Los objetivos nos ayudan a concentrar la energía y facilitan la realización de nuestros deseos. Un objetivo debe ser difícil de alcanzar y se tiene que poder medir y tachar. La disciplina es el mejor amigo del hombre, porque le lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón. Teresa de Calcuta. Finalmente, el resultado que más nos acerca a nuestros objetivos y que permite que nuestros deseos se materialicen es, sin lugar a dudas, la disciplina. Como el espíritu y la materia no se pueden separar, lo más sensato es crear una sana correspondencia entre el plano etérico y el físico. Al trabajar sobre los deseos, lo que hacemos es producir las condiciones energéticas necesarias para que algún día se materialicen. Al diseñar objetivos, concentramos la energía y creamos un punto de atracción. Los deseos funcionan en el nivel etérico y los objetivos lo hacen a caballo entre este plano y el físico. A medida que concentramos nuestra energía en ambos, su potencial de realización también aumenta. Sin embargo, si a nivel individual no hacemos algo en el plano físico que guarde coherencia con ellos, los deseos se esfumarán como el humo y los objetivos terminarán siendo papel mojado. La mejor garantía de reciprocidad entre aquello que somos capaces de imaginar y lo que realmente podemos asumir y experimentar nos la ofrece la práctica. Si no nos preparamos bien, tampoco podremos aprovechar las oportunidades que surjan por el camino. No habrá sincronicidad y no veremos las señales que nos envía el universo. Por otro lado, trabajar mucho en la dimensión etérica y poco en la física equivale a asumir retos desde una posición desequilibrada. Esto puede traernos problemas. El psicólogo estadounidense Abraham Maslow dice que es muy positivo rechazar una experiencia que pueda ocasionarte más dolor del que seas capaz de soportar en ese momento. El caso es que al aceptar un desafío provocamos un retorno energético. Este caudal de energía es desconocido. Necesitamos acogerlo, pero si no estamos preparados para ello, la situación nos puede llegar a desbordar. En una ocasión, un alumno rehusó venir a mis clases sobre presentaciones eficaces. Pensó que no las necesitaba. No obstante, cuando tuvo que exponer su trabajo de fin de máster, sintió tanto miedo que se pasó toda la presentación parapetado detrás del atril. Cuando suceden situaciones como esta, decimos que el acontecimiento nos queda grande. Para liberar una resistencia y planear con confianza sobre un espacio inédito hay que partir de una base sólida. Sin embargo, si la necesidad de sentirte protegido te mantiene atrincherado e incapaz de afrontar nuevos desafíos, el resultado también puede jugar en tu contra. Esto es debido a que un exceso de seguridad termina provocando rigidez. Si te muestras inflexible, cualquier cambio brusco en el entorno puede hacer que te vengas abajo. Como dice en el Tao, un árbol que no se inclina se quiebra fácilmente. La práctica es esa parte de la ecuación que nos habla del compromiso y que otorga avisos de realidad a nuestras decisiones más osadas. Es una acción sistemática, libremente elegida, que aporta valor y que es asequible. Lo voy a repetir. Es una acción libremente elegida, aporta valor, es asequible y es sistemática. A la hora de elegirlas, es fundamental diferenciarlas de las buenas intenciones. En mi experiencia como profesor con más de 6.000 alumnos, he comprobado que el compromiso a este nivel es el que más nos cuesta asumir.
Lo cierto es que en el 90% de los casos las personas tendían a sustituir las prácticas por buenas intenciones. Si por ejemplo deseamos bajar unos kilos de peso, podemos diseñar actividades como beber 2 vasos de agua al levantarnos, desayunar fruta o ir a nadar 3 o 4 veces por semana. En cambio, si la idea de asumir compromisos reales nos incomoda, sustituiremos las actividades por alguna buena intención y diremos cosas como hacer deporte, mejorar la alimentación, etc. La diferencia entre una práctica y una buena intención es que la primera nos compromete con una actividad, mientras que la segunda no lo hace. Si has escrito la lista de objetivos, te invito a que pienses en las prácticas que más te pueden ayudar a lograrlos. Existen algunas ideas que te pueden resultar útiles a la hora de diseñar actividades que te aporten verdadero valor. En primer lugar, es importante que escojas pocas. Elegir muchas equivale a intentar abarcar demasiado, de modo que opta por 5 o 6. Ahora descríbelas con detalle y decide la frecuencia de cada una de ellas. Esta puede ser diaria, semanal, mensual. Después observa su grado de dificultad, alto, medio o bajo, y evalúa si dispones de suficiente energía para todas ellas. También es importante que las relaciones con el objetivo al que te acercan y que sopeses el valor que te aportan en las 5 dimensiones de la personalidad: cuerpo, emociones, mente, relaciones y espíritu. Recuerda que todas ellas están relacionadas entre sí, se influyen mutuamente y crean un potencial de acción que supera a su simple suma. Por tanto, conviene que este potencial esté equilibrado. Todas las prácticas afectan a todos los niveles de la personalidad, pero siempre se enfocan más en unos que en otros. No es lo mismo hacer deporte, escribir un diario íntimo, leer, comer con tus padres o meditar. En cualquier caso, lo más importante es que te impliques a fondo y que las trabajes contra viento y marea. Como dice el empresario y motivador estadounidense Jim Rohn, los resultados positivos no recaen en la cantidad de cosas que hacemos, sino en elegirlas muy bien y en comprometerse con ellas. El esfuerzo inicial que nos pide una práctica es compensado ampliamente cuando logramos transformarla en un hábito. Un hábito no es una rutina, dado que posee valor trascendente. Por ejemplo, cambiar el aceite del coche es algo rutinario, pero meditar es una actividad que nos enriquece cada vez que la realizamos. Otra diferencia es que los hábitos los podemos mejorar con la práctica, pero las rutinas son mecánicas e invariables. Para lograr que una actividad se convierta en algo valioso hay que vencer una resistencia. Si, por ejemplo, deseamos bajar de peso, tendremos que ser voluntariosos. Ir a nadar 3 o 4 veces por semana o desayunar fruta puede resultar muy molesto al principio, de modo que tenemos que aferrarnos a la actividad y conseguir que nuestro cuerpo acepte el nuevo nivel de equilibrio homeostático que le estamos proponiendo. Cuando lo logramos, la práctica se convierte en una costumbre que compensa con creces la situación de partida. En todo caso, conviene que seas flexible y que no te hagas esclavo de la disciplina. Lo que sí debes tener claro es que el éxito de tu compromiso depende principalmente de la voluntad y que ésta se adquiere a través de la perseverancia. También necesitas comprobar de forma periódica si lo que estás haciendo te acerca o te aleja de tus objetivos. En este sentido, una posibilidad muy real es que estos cambien como consecuencia de las actividades que realizas. De todas formas, esta medida de tiempo es subjetiva y muy personal. Lo importante es que lleves un control periódico para que no sea ni muy corta ni muy larga. A medida que transformas las prácticas en hábitos, puedes incorporar otras nuevas. Esto es básico para no caer en la rutina y estancarte en tu desarrollo personal. Si deseas que tu vida mejore, debes aventurarte en terrenos inéditos y hacer cosas novedosas. Si solo te expones a experiencias conocidas, el resultado que obtienes es predecible y de baja intensidad. En cambio, si te embarcas en aventuras originales, la mudanza es mayor, pero más incierta. La curiosidad es básica y el interés por avanzar hacia lo desconocido te invita a asumir desafíos y te enfrenta con tu auténtico poder.
Las prácticas tienen un valor enorme y encierran una magia que solo se descubre al realizarlas. En mi experiencia personal yo diría que son el mejor recurso con el que contamos y que a la hora de obtener resultados son imprescindibles. Cuando asumimos el compromiso de vivir a partir de ellas, la idea de movernos de forma lineal, de los deseos a los objetivos y de estos a las prácticas, adquiere una forma circular. En otras palabras, las mismas actividades nos llevan a conectar con el alma y a vislumbrar los anhelos más profundos del corazón. Es entonces cuando caemos en la cuenta de que no hay ni un principio ni un final. Como afirma el maestro norteamericano de Kung Fu, Stevie Damasco, la propia práctica es el despertar perfecto. Uno de los aspectos más importantes de las prácticas es la actitud que las acompaña. Para extraer su jugo tienes que rendirte al espíritu y realizarlas con verdadera pasión. Si vas con demasiada cautela o te entregas a ellas de forma mecánica, el cambio no se produce. Lo que logramos es mantenernos, pero el mantenimiento termina por estancarnos en la rutina. Siempre será mejor hacer deporte que quedarse viendo la televisión, pero hay una gran diferencia entre practicarlo para cumplir o para disfrutar y descubrir nuevas opciones, lo que se conoce como refinar la práctica. Por otro lado, si estás muy pendiente del resultado, lo único que logras es acumular frustración. Es como pretender que alguien te quiera tal y como tú deseas y al mismo tiempo que te sorprenda. La concentración en la acción es lo que vale. Ten en cuenta que la transformación solo llega cuando eres capaz de manejar el caudal de energía que la futura situación acarrea consigo. Además, nunca procede de una sola actividad, sino de la sinergia que acumulas entre todas ellas. Resumen de enseñanzas. Una práctica es una actividad sistemática que elegimos libremente, que nos aporta valor y que es asequible. Si deseamos transformar algo, necesitamos comprometernos con ella desde la voluntad. Tú eres la solución. Tu cuerpo está en continua transformación. Cada año el 98% de sus átomos son reemplazados totalmente y al cabo de entre 7 y 10 a las células les ha pasado lo mismo. Lo mejor de todo es que podemos influir de forma consciente en este proceso. Es imposible predeterminar resultados concretos, pero estás más que capacitado para hacer que la balanza se incline hacia un lado o hacia el otro. Dado que el cambio se va a producir de todas formas, la clave está en decidir hacia dónde deseas dirigirte. Sostén una intención positiva en todo lo que hagas. Conecta con tu esencia. Sitúate en el presente, que una parte de tu conciencia esté siempre sobre tu cuerpo. Y asume el compromiso de perseverar en aquellas prácticas que más valor te aporten. Después, acostúmbrate a vivir en un flujo continuo de transformación en el que la incertidumbre sea la norma y confía en la vida. Cuando constates que tienes poder para influir de forma creativa sobre tu experiencia vital y que eres el dueño y señor de tu destino, tu vida adquirirá un matiz diferente. Se abrirá ante ti. Te brindará las experiencias por las que necesitas transitar para realizar tu misión de vida y te confirmará todo aquello que has venido a crear desde el espíritu. Seguramente no replicará las imágenes que hayas fabricado desde el ego, pero te obsequiará con oportunidades para que afines la frecuencia de tu vibración y aprendas a vivir y a crear desde el amor incondicional. A partir de ahí, influirás de forma natural en los niveles superiores a los que perteneces, familia, empresa, región, pues tu pujanza será un reflejo fiel de lo que sientes que eres. Finalmente, cuando en el seno de tu comunidad se reúna una masa crítica de individuos comprometidos con su desarrollo personal, el colectivo entero evolucionará de forma más equilibrada. No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que se adapta al cambio. Charles Darwin. Desde un punto de vista colectivo, nos encontramos en un proceso vertiginoso de cambio. Esta aceleración está provocando un aumento exponencial de la complejidad social. Por ejemplo, la misma cantidad de información que hemos venido creando desde el amanecer de la civilización se produce ahora cada 2 días. Es algo impresionante.
Sin embargo, la tecnología no es la responsable del cambio, ella tan solo se encarga de acelerarlo. Es la sociedad en su conjunto la que lo está permitiendo y la que de alguna forma lo demanda. A lo largo de la historia siempre ha sucedido así. La tecnología se incorpora al tejido social cuando las personas lo deciden. Esto implica que la solución no está en las máquinas, sino en la conciencia. El químico ruso Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química en 1977, afirma que cuando un sistema aumenta su complejidad, también crece la demanda de energía necesaria para mantener sus procesos. El problema es que si no establecemos dispositivos de regulación, el sistema pierde su identidad y entra en un estado conocido como muerte térmica. Es decir, pasa a ser reabsorbido por otro sistema mayor o evoluciona sobre la base de reordenamientos bruscos, es decir, encadenando una crisis detrás de otra. Esto es exactamente lo que nos está sucediendo. El viejo paradigma se está desmoronando, pues ya no puede sostenerse en la vibración energética que envuelve a la Tierra. La dominación, el miedo y la dependencia no son capaces de sobrevivir a la fuerza del amor. Por otra parte, cuando la luz es muy fuerte, la sombra es más nítida, así que es lógico que asistamos a un resurgimiento de la violencia, la crueldad, el abuso de poder, la tiranía o el intento de destruir la biodiversidad de este magnífico planeta. En el fondo, la oscuridad extrema está funcionando como un revulsivo para que la gente despierte. La responsable de todo este lío es la Tierra, así que conviene que la llevemos en el corazón y que colaboremos en su evolución. Para evitar el caos que vaticina Ilya Prigogine, hay que introducir filtros y mecanismos de regulación en todas las esferas sociales. La solución pasa por interiorizar el nuevo paradigma para que podamos funcionar desde él sin cuestionarlo. Esto es algo que ya estamos haciendo. La prueba más evidente es que hemos aceptado masivamente el nuevo modelo de comunicación que nace de la mano de Internet. En lugar de dejar que unos pocos nos digan en qué tenemos que centrar nuestra atención, para después opinar libremente, hemos decidido hablar todos con todos. Como es natural, al principio esto provoca mucha confusión. En todo caso, hay señales muy claras de que las formas de percibir y actuar sobre la realidad están modificándose. Vivimos tiempos desafiantes en los que los saltos cuánticos serán cada vez más frecuentes. El motivo es que estamos acumulando potenciales de transformación de manera acelerada. Esto conduce a la creación de masas críticas de muy diversa naturaleza y al advenimiento de cambios repentinos o exponenciales. Digamos que hoy en día la metamorfosis social y personal, además de inevitable, es más veloz que nunca. Quizá por esta razón es muy oportuno decidir el rumbo que le queremos dar al proceso.